Nada, empezamos. Muchas gracias. Como os decía, buenas tardes. Como sabéis, las charlas de región vienen en el contexto de un proyecto que se llama Misión Región, que empezó precisamente en febrero del año pasado y que buscaba documentar el paisaje de la Comunidad de Madrid. De ahí ha salido un archivo de 1990 fotografías, ha salido una exposición que es la que tenemos ahora en el Águila, y salen estas charlas también en la que se intenta profundizar en esas tres partes que podemos ver en el paisaje. Tuvimos la primera con Mónica Luengo en relación a las personas y el paisaje, cómo hacer esa gobernanza pública del paisaje o cómo tiene que ver la participación social con el paisaje a día de hoy. En la del próximo jueves, que es la que moderará Paco Gómez, tiene que ver con la mirada sobre el paisaje, cómo el arte ayuda a comprender el paisaje. Y en la de hoy pues vamos a intentar hablar de las tecnologías, ¿no? De los medios que utilizamos para acercarnos cuando no estamos en el paisaje de manera física y presencial. Realmente hablamos de tecnología y vamos a hablar de cosas que son actuales y hacia adelante, hacia el futuro, pero si nos ponemos en esos mediados del 19, la primera tecnología era esa fotografía, ese aparato que permitía fijar el tiempo y por lo tanto permitir reflexionar sobre lo que estábamos viendo. Bueno, pues de esa primera tecnología vamos a ver ahora las variables que tenemos hoy con la digitalización y esperemos que las reflexiones que tengamos entre todas y todos los participantes aquí, pues que podamos ver hacia dónde nos podemos dirigir. Tenemos diferentes perspectivas esta tarde. Tenemos una parte de la digitalización, pero desde el mundo de, vamos a decir así, de lo textual, de cómo hablar del paisaje escrito. El paisaje, esto con Patricia Orrillo, el paisaje desde el punto de vista sonoro, esas diferentes, relacionamos el paisaje quizá con la mirada, pero también la parte del sonido fundamental con Cristina Palmese, nos va a hablar precisamente de eso. Tomás, que ya nos abre la vía de la geovisualización, de todo lo que tiene que ver con virtualizar, con esta idea que tenemos de reproducir un nuevo paisaje, de ver un nuevo paisaje, y Francisco, que nos va a contar hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo que tenemos tanto en el audiovisual como en el uso que tenemos a través del paisaje. Hay una frase que la dijo hace muy poquito precisamente Remedios Zafra en el Foro de la Cultura en Valladolid, que creo que nos viene muy bien para empezar y para hacer esta reflexión, ¿no? Dice: Internet, más que el espejo, es espejismo de un espacio público donde se erosionan las fronteras entre lo público y lo privado, la producción, el consumo, lo real y la representación. Bueno, pues precisamente en eso de lo real y la representación está siempre el debate. La fotografía no deja de ser una representación del paisaje y aquí vamos a ver cómo representarlo. Vamos a intentar que la charla sea lo más ágil posible y que esté abierta a las intervenciones de todo el público sin ningún problema. Vamos a empezar con una primera ronda en la que cada uno presente cuál es su experiencia principal y a partir de ahí vamos hablando, pero desde luego si queréis intervenir, pues nada, sencillamente levantáis la mano, va a ser muy fácil y lo hacemos. Presento brevemente a Patricia, con la que vamos a empezar. Patricia es experta en comunicación y redes sociales, tiene formación en lenguas aplicadas y periodismo y trabajó en medios como Público y La Marea entre Madrid y Barcelona. Muy interesada en los movimientos sociales y culturales, desarrolló la plataforma 15mpedia.org y en 2015 fundó Wikisfera en lo que era entonces Media Lab Prado. Viene Patricia porque ha realizado una labor muy interesante con el paisaje de la luz, para documentar y para recoger esas miradas del paisaje de la luz que no estaban hasta ahora en Wikipedia. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de esa parte de la experiencia, Patricia? Pues, bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo empecé este proyecto del paisaje de la luz en realidad porque Marcos García, que era el director de Media Lab Prado, tenía la visión súper clara sobre cómo había que representar todo el tema del patrimonio en un espacio como Wikipedia. Y lo había hablado con Mónica Luengo un montón de veces y él me lo comentaba a mí. Y, a ver cómo podemos hacer esto. Esto sería importante que trasladáramos todo esto para que se visibilice, para que la gente también pueda vivir esto, no solamente la gente de Madrid, sino la gente de fuera. Y entonces fue durante el año de la pandemia, en 2020, que decidimos hacer un primer experimento, solamente un poco como a nivel de definición. En Wikipedia existen lo que se llaman editatones, que son maratones de edición, que se utilizan desde el principio para ir generando contenido sobre una temática determinada.
Entonces, claro, en ese momento no podíamos encontrarnos físicamente. Yo era mucho, o sea, antes de la pandemia no me planteaba hacer nada de este tipo a nivel virtual, pero con la pandemia, bueno, pues todos nos reajustamos y abrimos esa posibilidad. Y entonces nos reunimos para hacer un editatón a través de Zoom con diferentes personas vinculadas con la parte de patrimonio del paisaje de la luz, y aparte de Mónica, pues estaba Carmen Rojas también y bueno, un poco... El objetivo de esa experiencia era que vieran lo fácil que era, o lo relativamente fácil que puede suponer crear contenido y subirlo a Wikipedia, y cómo ese contenido ya es accesible en el momento en el que se termina la actividad para todo el mundo. Y la facilidad que eso conlleva a la hora de difundir patrimonio. Ese fue el primer intento, la primera experiencia. Luego ya, viendo esas posibilidades, Carmen Rojas lo vio también clarísimo, y decidimos hacer un proyecto que ha tenido de momento 2 años, 2021 y 2022, en el que hemos hecho encuentros en diferentes instituciones, en diferentes espacios, en el nuevo espacio de Media Lab Prado durante 2021, de Media Lab en Matadero, y ahora en el pasado 2022 hemos estado en el propio ayuntamiento, también hemos estado en la Biblioteca Eugenio Trías y también en la Casa Árabe. Y lo que hemos hecho, lo que hice previamente, digamos, al inicio de la actividad era un mapeo de todo lo que se suponía, bueno, lo que estaba listado como parte del paisaje de la luz, y establecer unos objetivos de cara a las diferentes actividades. El primer año fueron actividades abiertas a todo el mundo, el segundo año se planteó más orientado a las propias instituciones para que vieran que podían utilizar ese espacio, el de Wikipedia, para también visibilizar el contenido de interés para la propia institución. Entonces, bueno, la experiencia ha sido muy positiva. Seguramente a partir de octubre-noviembre diseñemos de cara a 2024 una tercera edición de este tipo de encuentros, y porque bueno, los resultados al final son, en términos de cifras, muy importantes, y eso al final parece que es lo que, aunque conceptualmente yo pueda ver la importancia de esto, al final las cifras son las que la persona que tiene que tomar la decisión de si esto es importante o no, son las que hablan por sí solas. Y el número de visitas a todos los artículos que se han generado durante estos 2 años, pues no son comparables con nada, por ejemplo, en términos de difusión en redes sociales, es decir, nada es comparable con la presencia de todos estos artículos en Wikipedia, porque al final la gente llega a Wikipedia de una u otra manera. Aunque es una herramienta que ha estado muy vilipendiada, creo, históricamente, creo que cada vez más es una herramienta aceptada como lugar de referencia, al menos como primera entrada al conocimiento. Y el espacio, digamos, de visibilización del patrimonio es un espacio, en el ámbito virtual, no solamente de texto, sino también de imágenes, porque nosotras, otra de las cosas que hacíamos era pedir a la gente que participaba en los encuentros que trajera imágenes de diferentes cosas que estábamos haciendo, o por ejemplo, si estábamos haciendo una actividad en el propio retiro y no había una foto de una de las puertas del retiro y se estaba haciendo el artículo de esa puerta, pues era tan sencillo como de, pues nada, sales un momentito, haces la foto con el móvil, te vienes para acá, la subimos y ya está puesta en el artículo, y es inmediato, no tiene que pasar por ningún otro tipo de nada. Digamos que ahí estamos de forma colectiva creando ese contenido, publicándolo, y por supuesto es un primer comienzo de cada uno de esos artículos, no tiene por qué terminar ahí. Cada artículo puede ser siempre más desarrollado, esa también es la parte interesante. De hecho, 3.800.000 visitas tenéis puesta en la web que han tenido las cosas. Claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue luego el conteo de todos los artículos que habían sido creados desde el año 2020 hasta la última actividad que hicimos en el 2022, contabilizar todas las visitas, y claro, es una cifra un poco incontestable, honestamente hablando. Sin duda, luego el interés del paisaje está garantizado, ¿no? A la hora de estas cifras lo dejan clarísimo. Enlazando con la parte del paisaje de la luz, Cristina Palmese trabaja sobre la parte del paisaje sonoro. Cristina es arquitecta por la Universidad de Nápoles y especialista en proyecto urbano y arquitectónico, investigadora y artista audiovisual. Es directora del estudio Paisaje Sensorial Office Lab, fundado en 2005 junto a José Luis Carlas. Su actividad se desarrolla en campos interdisciplinares, entretejiendo trabajos de investigación teórica, aplicada y creativa, colabora con universidades de todo el mundo y entre sus publicaciones más relevantes cabe destacar el Paisaje Sonoro de Madrid o los Paisajes Sonoros de Cuenca. En relación con esta parte de los paisajes sonoros, sí que
en vuestra web también recogíais una cosa que me parecía muy interesante, unas preguntas sobre este paisaje sonoro de Madrid, y era: ¿cómo sonaba la ciudad? ¿Cuáles son los sonidos que quedan y cuáles ya no están? ¿Cómo ha cambiado el paisaje sensorial urbano? Las trazas que se han quedado en nuestra vida cotidiana, la gran historia siempre es silenciosa. Imágenes, palabras, pero ningún sonido. Me parece motivador para ver cuál es la relevancia que tienen los sonidos en el paisaje y que nos pudieras profundizar un poco a qué suena Madrid, ¿no? Sí, primero esto, dar las gracias, ¿no?, por la invitación a Mónica, a todos, ¿no?, porque realmente es un entorno muy interesante para hablar de paisaje desde esta perspectiva tan diferente, ¿no?, porque de esto podemos ver un poco la complejidad, ¿no?, del tema, que parecía hace unos años, ¿no?, parecía muy claro cuando hablamos de paisaje, qué es el paisaje, ¿no? Después la evolución nos ha dicho claramente, ¿no?, que el paisaje es algo muy complejo. Y en el caso nuestro, el mío y de José Luis Carles, que ya trabajamos juntos desde muchísimos años, trabajamos sobre esta importancia del sonido de la experiencia de los humanos y de los no humanos también, ¿no?, de cómo el sonido es capaz de recuperarnos, ¿no?, a través de una relación, de una red de relaciones con el entorno. Cómo estudiar estas relaciones de una manera afectiva, de cómo muchas veces los sonidos nos llaman, nos reconectan con nuestros entornos naturales, también gracias al adaptamiento, ¿no?, del hombre con la naturaleza desde el principio. Son los efectos positivos del agua, ¿no?, son los efectos que hemos ido desarrollando a través de toda la evolución del hombre. Hay estudios muy bonitos, ¿no?, que van profundizando en el desarrollo humano y de la adaptación al medio a través también del espacio sonoro. Eso seguramente en los primeros años era mucho más eficaz o mucho más necesario tener buenos oídos, ¿no?, porque vivíamos en un mundo donde tenía que saber si se acercaba a alguien. En una selva era mucho más fácil, ¿no?, escuchar el peligro que no verlo, ¿no? Ahora, en los últimos 2 siglos, prácticamente la vista se ha ido imponiendo como el único canal fundamental. También todos los diseños que tenemos, ¿no?, están enfocados a lo visual. Y nosotros vemos como realmente el sonido nos ofrece un mundo de posibilidad que nos relacionan con las profundidades emocionales de la experiencia que hacemos. Bueno, a propósito del paisaje de la luz, hemos trabajado sobre la reconstrucción de los paisajes sonoros históricos, con esta idea de reconstruir ese paisaje sensorial, esos paisajes que son solo transmitidos a través de los historiadores y esos que son mudos y que no hablan también de la experiencia de todos los niveles sociales, porque normalmente uno se fija, ¿no?, sobre los grandes eventos o las grandes situaciones, pero realmente la historia está hecha también por una serie de eventos que son mucho más cotidianos, que pero influencian de una manera decisiva los aspectos de la andatura, ¿no?, de una civilización, de una cultura o de una comunidad. Al final, la atención que tenemos es mucho sobre qué hace una comunidad, qué hace una comunidad en relación con el entorno en el que esa comunidad se desarrolla y cómo podemos desarrollar una serie de acciones que son acciones que se basan sobre el cuidado, porque al final, si no conoces bien las cosas, no sabes cómo cuidarlas, ¿no? Y esto que tú decías antes, ¿no?, también esas imágenes de paisajes es también una manera de poner, enmarcar elementos que son cotidianos que muchas veces no le prestamos demasiada atención o solo prestamos atención a una estética del velo, que es algo que se ha ido desarrollando muy recientemente, ¿no?, que no es todas las cualidades de la vida que realmente vivimos como seres humanos, y como esta atención también a entornos que son mucho más desordenados, que pero son parte de la riqueza. Lo que puede producir la riqueza es el cuidado, despertar el cuidado. Entonces, uno de los proyectos que justo porque estamos, ¿no?, en toda esa imagen del paisaje, un proyecto fantástico que hicimos ya hace unos años de la Sierra del Guadarrama, donde realmente construimos una relación afectiva con el paisaje y con la gente. Este paisaje se transformó en algo completamente diferente
a este paisaje que habíamos recorrido nosotros solos, ¿no? Entonces fue un proyecto de investigación sobre los paisajes sonoros, cómo entender la vida cotidiana de la Sierra del Guadarrama a través de los sonidos, de las actividades, de los cuentos de las personas, de las vivencias, también de cómo los niños podían imaginarse qué era este paisaje sonoro, algo que no conocían bien, que no habían conocido mucho. Si podemos ver un poco el vídeo, y todo este trabajo finalizó en un espectáculo, ¿no? Hicimos todo el paisaje, se puso en escena en un espacio. Esos son los vídeos que invitamos en la escuela de Navacerrada, invitamos a los niños de dibujar lo que ellos entendían por paisaje sonoro y qué eran los sonidos que más les llamaban la atención, cuáles eran los sonidos que a ellos le daban sosiego o tenían miedo, ¿no? Y cómo transmitir esa propuesta, cómo representar este mundo. Y la verdad que los niños lo entendieron perfectamente. Todos los dibujos tienen algo similar, ¿no? Entonces es también interesante, ¿no? Ver cómo hay un imaginario colectivo muy claro, muy fuerte, ¿no? de las personas que viven en un lugar. Otra experiencia muy bonita fue lo de atravesar la sierra con las personas, ir por la mañana y recorrerla sin un rumbo preciso, ir con las personas de allí, ir a ver todas las distintas actividades que se hacían, ir con las vacas, ir a dar de comer a las vacas, cómo se llaman a las vacas, cómo lo reconocen, funcionan los cencerros, pero también cómo está pasando, cómo se ha desarrollado este imaginario de la ganadería, ¿no? O cómo es visto, porque eso es una de las cosas más bonitas de ponerlo en escena, que muchas actividades que eran consideradas un poco secundarias, ¿no? Que no tenía tanto glamour, al final te ves en un escenario a compartir tu trabajo y también tu orgullo, porque al final, sobre todo, si podemos ver un fragmentito del otro vídeo, ¿no? Donde está el leñador que va a cortar la leña en el palco escénico, realmente allí se constituyó una comunidad que fue un momento realmente fantástico y que construye paisaje, que construye también identidad y que te da muchas indicaciones. Realmente fue fantástico, porque en este momento la gente aplaudió y de forma espontánea, y de la sala había como este olor a resina, ¿no? de la madera que se había cortado, y el orgullo, ¿no? de este joven que hasta este momento no sabía que se quería continuar o no hacer ese trabajo, porque se sentía un poco en este mundo que todo glamuroso que empezaba, ¿no? a desarrollarse. Él de este modo vio su paisaje, su entorno de una forma completamente distinta, ¿no? Y realmente yo creo que estas dinámicas de participación son dinámicas, que esta es una, hay muchísimas posibilidades más, pero son dinámicas donde el investigador, el compositor, el observador, tienes que entrar dentro, ¿no? de lo cotidiano, hacerse parte de este cotidiano y dejar que las cosas puedan emerger, ¿no? que puedan salir fuera, ¿no? y de esta forma vas a poder intervenir, ¿no? en este paisaje. Y una última cosa que me gustaría decir es que
En este proyecto, no desde el principio, pero durante este proyecto descubrí los paseos de Ginés de los Ríos, ¿no? de la institución de la libre enseñanza, ¿no? Estas cosas fantásticas, ¿no? Estas cosas que se ponían en camino por 4 días, ¿no? Que son cosas que nosotros también hacemos, no de tantos días, y reencontrar o reconectar, ¿no? Con esta historia me parece fantástico. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que daban ganas de aplaudir, desde luego, viendo al señor Cortar por lo bien que lo había hecho, y también esta cosa de centrarte en algo, yo creo que cada vez la necesitamos más, ¿no? Vamos a concentrarnos en ver y en escuchar algo con tranquilidad. Y aquí el trabajo de Tomás precisamente tiene que ver también con la investigación. Es profesor titular de la Universidad, del Departamento de Ingeniería Agroforestal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica, y su campo de especialización es la geomática y la ingeniería gráfica y su aplicación en el patrimonio natural, en los paisajes y en sistemas agroforestales. Y desde 2010 es el coordinador del grupo de investigación sobre geovisualización, espacios singulares y patrimonio. Entre las muchas cosas que tienen precisamente en su página, decís, David, ¿te has visto las páginas? Claro, siendo una cosa tecnológica, ¿cómo no me voy a ir a la página web a informarme? ¿No? Está claro. Aparecen muchas de los trabajos. Y me gustaría en el inicio que si nos podías hablar de la casita del príncipe, ¿no? Hay un paseo virtual sobre la casita del príncipe, y de qué manera esta geovisualización nos puede ayudar precisamente a entender mejor los paisajes también, ¿no? Nada, muchas gracias a Mónica, a Paco, a ti, David, por la invitación, y encantado de estar compartiendo con los compañeros este rato, que esperemos que a todos nos sea útil, ¿no? En principio, cuando hablamos de geovisualización, quiero decir que esto es una cuestión que se viene hablando desde hace muchos años, pero por ponerlo un poco en contexto, en 2008 la Asociación Internacional de Cartografía aprueba la Comisión de Geovisualización, un poco motivada por el fuerte desarrollo que ya en esos momentos las geotecnologías estaban teniendo, el impacto sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Y fue en 2010 precisamente cuando creamos nosotros el grupo a raíz de esa inercia. Hemos de pensar que en aquel momento ya había eclosionado en el Internet 2.0, que el uso de los sistemas de información geográfica era una cosa ya muy generalizada, que sobre todo toda la instrumentación nos aportaba material digital. Bueno, pues en ese momento eran muchos los retos que había por delante para abordar. Y ahí es donde empezamos, y bueno, no empezamos, ya veníamos, los que tenemos ciertos años, ya veníamos muy de atrás, pero el impulso sí que vino en ese contexto. Y en la página web pues hay varios proyectos. Llama la atención el tema de la Casa del Príncipe, que es de lo más elemental, porque aúna un poco la parte de la iluminación, la parte del sonido, a partir de un modelo alámbrico tridimensional básico, que es que no te tienes ni que mover, no tienes que ir a Aranjuez, que por cierto nosotros sí que hemos estado allí trabajando en el Jardín de la Isla, y todavía seguimos trabajando, hay un reto por delante donde integramos todo lo que es ese paisaje histórico, ¿no? Y cultural de esa zona, del Real Sitio. Pero si quieres, porque veamos el vídeo, más que nada se puede hacer, cualquiera lo puede hacer con un hipermedia, con un programa que tiene esas prestaciones, y bueno, recrea de una manera muy rápida el sonido y la imagen, ¿no? La virtualización en realidad de un paisaje. Bueno, ahí se ven los contrastes de la luz, que puedes imitar la realidad sin ningún problema, la simulación de las hojas, el movimiento de los avatares, de las personas que puedan estar ahí. Y bueno, pues con Lumion es una herramienta multimedia que permite hacer esta recreación, que viene a aportarnos un valor que no se tiene de forma desagregada, quiero decir. Después
si quieres abundamos en el tema este que estaba comentando, porque para nosotros en nuestro grupo de investigación, en el que estamos personas de la escuela de nuestra de Ingeniería Agronómica, de la Escuela de Arquitectura también, de Informática, bueno, pues el proceso de geovisualización en realidad comienza con la captura de la información. Para ello utilizamos distintas herramientas del ámbito geomático, ¿no? Topográfico, cartográfico, y la siguiente fase es el tratamiento informático de toda esa información para obtener resultados que suelen ser en forma de visualizaciones, geovisualizaciones de este estilo u otras básicas como pueden ser ortofotografías, composiciones de imágenes. Bueno, como vemos todo el mundo, hoy hay una proliferación enorme. Tendríamos que entrar en cuestiones de escala cuando analizamos el tema del paisaje, porque el paisaje, luego si quieres en la siguiente intervención ampliamos un poco con el fragmento del paisaje cultural del Encín, donde ahí se puede ver algunas de las cosas que podemos comentar, si os parece bien. Bueno, muchas gracias, Tomás. El siguiente es muy interesante, este lo era, pero el siguiente es especial porque, bueno, no voy a hacer spoiler, lo vemos, claro que sí. Esto de spoiler es del mundo audiovisual, ¿no? Y del mundo audiovisual viene precisamente Francisco Asensi, que es asesor en el Spain Audiovisual Hub y que es un proyecto vinculado al plan de impulso de la industria audiovisual que está actualmente por el Gobierno de España, ¿no? En su extensa trayectoria profesional en el sector tecnológico ha trabajado para empresas nacionales e internacionales como Tecnoland, Altana Consulting, Borland, Denial, donde ocupó el puesto de director de negocio para Iberia. Y cabe destacar su labor en el Real Madrid Club de Fútbol gestionando proyectos audiovisuales e interactivos, en EMI Music o en Radio Televisión Española como director de negocio y estrategia digital. Y esto me gusta muchísimo porque esto es cuando ves, dices, ya sé con quién estoy, quién se ha inventado esto, participando en numerosos proyectos como RTV a la carta o el botón rojo, que yo he dicho, este botón rojo sí me ha parecido muy buena idea, pero mira, así que aquí está. Esta idea de pensar hacia dónde vamos, también aplicado aquí al paisaje, en el Spain Audiovisual Hub hay precisamente una convocatoria de proyectos en la cual habla precisamente una de ellas de viajes en el metaverso. Y esto creo que es muy interesante, ¿no? De qué proyectos vamos a financiar, ¿no? En España. Entonces, ¿qué papel tiene actualmente el paisaje, ¿no? En esta idea de creación de contenido audiovisual? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y la verdad que es más agradecido todavía después de escucharos y de que compartáis vuestro conocimiento con tanta generosidad y donde estoy yo como de aprendiz, ¿no? Viendo todas estas cosas que habéis hecho y que yo pues estoy en otra parte que tiene mucho que ver con esto porque habláis de tecnología y demás y mi misión en todo esta retaila de sitios por los que he pasado pues ha sido precisamente utilizar la tecnología pues al final para contar historias. Y esto es lo que nos identifica, ¿no? Como dice Yuval Noah Harari, como especie, que contamos historias. Y como contamos historias, utilizamos la tecnología para contarlas. Esto es como muy básico, ¿no? Y en ese relato transformamos el paisaje nos devuelve la historia que contamos con tecnología, ¿no? O sea, para mí, mi visión es que es imposible separar lo que somos como especie del relato en general, pero también de la tecnología y al final de la transformación y de la creación del paisaje, ¿no? Porque precisamente si el paisaje físico está transformado por la actividad humana, por la cultura humana y por su tecnología, ya incluso hablamos de un paisaje que no ha existido nunca, ¿no? Por ejemplo, estamos creando un paisaje nuevo que no existe en la realidad, ¿no? Y esto está muy conectado con la tecnología, ¿no? Un paisaje, si queréis, soñado, ¿no? El paisaje que nos gustaría, que habríamos soñado que fuera y que lo creamos en entornos virtuales, ¿no? Y no deja de tener su valor como espacio y como espacio de interacción y espacio de conocimiento. De hecho, pues seguro que sabéis más que yo de esto, pues hablamos de patrimonio digital hoy en día, ¿no? Y de arqueología digital, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que está vinculado con la tecnología, ¿no? Pero por ir a lo concreto, a lo que comentas, claro, mi misión, pequeña misión, en todo esto del Spain Audiovisual Hub, asociado a este concepto de metaverso, que bueno, metaverso, pues si no tenéis mucho relación con el concepto, al final no significa nada, o sea, es una etiqueta como cualquier otra, y el metaverso siempre lo digo, y hay quien se pone así un poco, ¿pero cómo? El metaverso no existe, así de claro, no existe, pero tampoco existe el ciberespacio, ¿eh?
El ciberespacio es como nos referimos a Internet. Ambos términos vienen de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción, pero no existen, ¿no? O sea, no es un lugar, no puedo ir a un lugar. Realmente, cuando hablamos de metaverso, tal vez algún día podamos ir a un lugar, no físicamente, ¿no? Pero está por ver, ¿no? Entonces, mi misión precisamente en esto de metaverso era que, como alguien había hablado de esto, pues oye, pues aquí habrá algo que podamos hacer para impulsar, en realidad para testar si este tipo de tecnologías, que es algo que realmente compone el metaverso y que tienen que ver mucho pues, con tecnologías como las que se están comentando, de simulación, de captura de datos, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que luego podemos hablar un poco más de ello, o de construcción de entornos tridimensionales como los que hemos visto, ¿no? Pues bueno, pues esas tecnologías, cómo se estaban utilizando bajo ese concepto y, por ejemplo, en entornos asociados a la cultura o precisamente al paisaje, ¿no? Así que se puso en marcha una pequeña subvención con el fin de ver si la industria española era capaz de proponer proyectos que fueran en esa línea. Claro, a mí cuando me preguntaron esto, primero, qué loco fui de que alguien dijera, oye, esto lo harías y tal, y yo, claro, como, o sea, al final yo soy alguien externo, no conozco realmente cómo funciona la administración. Y además dije, pues claro que sí, y claro, me arrepentí bastante de haberme metido en ese lío. Me arrepentí, también fui feliz por el hecho de poder hacer algo que me parecía que era relevante, ¿no? En términos de probar que la tecnología podía hacer estas cosas, ¿no? Y claro, me preguntaban, pero esto, ¿cuántas empresas se podrían presentar a una convocatoria de este tipo? Y yo decía, pues no sé, 30, 35, y se presentaron 100. O sea, 100 y 200 que no completaron el procedimiento. O sea, había realmente proyectos que exploraban estas posibilidades, ¿no? Entre ellos algunos que tenían que ver con esto, ¿no? Y realmente, ¿en qué se traslada este tipo de tecnologías en ese contacto que decíamos, ¿no? Que comentabas del paisaje y las personas y cómo esa afinidad que se crea se intensifica, ¿no? Empiezas a querer más el lugar en el que habitas. Por ejemplo, el otro día, bueno, aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, hay un grupo de historiadores y historiadoras que hacen paseos por los barrios de Madrid. Me contaban el otro día que la mayor parte de las personas que van a estos paseos son habitantes de ese barrio, que quieren conocer cómo es su barrio, ¿no? Cómo era su barrio, cómo era el paisaje en el que se vivían. Entonces yo hice en mi barrio, yo vivo en Villa de Vallecas, pues hice el paseo con ellos, claro, y decían, esto se llama Vallecas porque era el Valle de los Nogales. ¿Habéis visto algún nogal en Vallecas alguna vez? Pues no, pues fijaros cómo era, ¿no? Pero luego tenemos restos arqueológicos en el barrio, ¿no? Está el yacimiento de la Gavia, que era una zona lacustre en tiempos, ¿no? O tenemos un poquito más ya hacia arriba, tenemos el yacimiento carpetano del primer, o sea, el primer, digamos, protociudad que hubo cerca de Madrid. Algunos dicen, esta fue la fundación de Madrid de verdad, este yacimiento carpetano, ¿no? Claro, tú si vas allí, que está así entre autopistas, no sé qué, no es fácil acceder, pues claro, dices, sí, ¿esto cómo sería y tal? La tecnología nos permite que con un dispositivo como el que yo llevo, bueno, no tiene realidad aumentada, aunque son unas smart glasses, o sea, tienen vídeo, etcétera, con un dispositivo como este, podría, con este tipo de tecnologías que reconstruyen el territorio, podría ver cómo había sido ese sitio, podría ver cómo era la Gavia cuando era una zona lacustre, o podría ver el entorno perdón, en el que nació Juan Malasaña, el padre de nuestra heroína local Manuela Malasaña, ¿no? Que nació en Villa de Vallecas, ¿no? Entonces, yo mientras hablaba con estos historiadores y historiadoras y me contaban mi propio barrio y me hablaban de otros barrios de Madrid, imaginaba esas posibilidades de la tecnología que está ahí, o sea, se puede utilizar ya, se puede utilizar en el lugar, estamos hablando de realidad aumentada, etcétera, y poder mostrar a los ciudadanos cómo es el lugar en el que viven, cómo se construyó y, digamos, el paisaje perdido, ¿no? que fue nuestra ciudad o nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, Francisco. Lo que me decías de que la gente tiene interés por conocer su propio entorno,
Nosotros lo vemos aquí, en el Águila tenemos un programa que se llama Amiguitas, precisamente para conocer el entorno del Águila, y en ese sentido vamos. Y cuando hablaba Patricia antes de convocatoria para que las personas vinieran a escribir y tal, siempre acaba la historia emitiéndola las mismas personas, más o menos, ¿no? Es quien tiene la capacidad de contar. ¿Cómo garantizáis, digamos, que haya representatividad a la hora de escribir en Wikipedia y que la gente que participe lo pueda ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, en ese sentido, la parte interesante de Wikipedia es que cuando tú creas un artículo, es como poner un primer ladrillo. Luego, evidentemente, eso está abierto para que cualquiera pueda seguir contribuyendo. Eso es la primera vez en la historia que existe una herramienta libre, abierta y colaborativa de este tipo, de cara a la ciudadanía. Quiero decir, la historia se ha estado escribiendo siempre desde posiciones de poder y han sido, en el caso de la enciclopedia tradicional, han sido élites intelectuales las que han decidido qué contar y cómo contarlo. El hecho de que esto sea un dispositivo abierto, esto sea un espacio en el que se pueden incluir elementos históricos, por ejemplo, hace que se pueda enriquecer de muchas formas. Yo, escuchándoos en realidad, pienso, qué maravilla poder incluir, por ejemplo, sonidos de ciudades en artículos de Wikipedia, sonidos de animales, hasta sonidos de cómo suenan los árboles en determinados lugares, ¿no? Y estaba pensando en el tema de la historia. Una de las cosas que hemos comentado con Carmen Rojas en la última reunión que hemos tenido es precisamente plantearnos a lo mejor que en la siguiente edición hablemos de construir la memoria del Madrid desaparecido en Wikipedia, ¿no? Para eso está, que tener el archivo de memoria de Madrid, pues poder trasladar eso. Claro, el hecho de que cualquiera pueda participar abre el campo de quién puede construir ese conocimiento. Pero también hay que entender qué es lo que significa construir conocimiento en Wikipedia. Es decir, hay una idea un poco equivocada sobre tengo que ser experto en algo para escribir en Wikipedia, ¿no? Que esto hay gente que me lo dice. Y en realidad lo que hacemos en Wikipedia es documentar, no escribir en primera persona o investigaciones propias. Wikipedia no es un espacio para trasladar ese tipo de conocimiento. Wikipedia es una fuente terciaria y bebe de fuentes secundarias. Con lo cual, el hecho de que tú tengas un conocimiento sobre algo te puede venir bien para saber dónde localizar la información, pero nunca para construir contenido por tu propia experiencia en Wikipedia. Claro, que sea más diverso el espacio y las visiones que se den, pues depende de cuánta gente se involucre en el proceso, porque las cifras son bastante terroríficas, me refiero. No sé cuánta gente os imagináis que contribuye en Wikipedia, pero bueno, cada Wikipedia, que esto también es una cosa interesante de saber, cada Wikipedia es idiomática. Quiero decir, no hay una Wikipedia. Wikipedia es la herramienta y hay una Wikipedia por cada idioma. Entonces, cuando hablamos de la Wikipedia, en el caso de ahora, yo estoy hablando de la Wikipedia en español, que la construye gente que está no solamente en España, sino en todos los países de habla hispana. Es decir, la construimos de forma colectiva, por supuesto desde cualquier punto del mundo, pero me refiero solo a las personas que quieren contribuir en la Wikipedia en español. Pero para que os hagáis una idea, si somos más o menos unos 570 millones de hispanohablantes, pues solo somos de media 4.500 editores activos. Eso no quiere decir que no haya millones de cuentas, sino que un editor es esa persona que contribuye de forma continuada a través del tiempo. 4.500 editores nos pone aproximadamente en un editor por cada 8 millones de hispanohablantes. A mí me parece una proporción terroríficamente baja, pero claro, si tenemos esa idea de que sean otros los que hagan esa labor, es muy difícil que Wikipedia, siendo que es una herramienta abierta, contando que también hay, evidentemente, barreras de entrada, editores que consideran que el conocimiento hay que salvarlo y entonces ellos son los que deciden qué y cómo hay que incluir ese conocimiento. Pero de verdad que es como una herramienta que permite que haya una contribución diversa y masiva. Si la propia ciudadanía no coge la herramienta, es decir, deja que sean otros quien la desarrollen y la construyan, pues claro, evidentemente Wikipedia, como cualquier otro sitio, tiene y seguirá teniendo montones de sesgos y no será todo lo diversa que podría ser. Pero ahí no hay un consejo editorial que limite, no hay una limitación física, como por ejemplo lo era el papel, en el que tú, una vez que tenías la enciclopedia terminada, pues si había cosas que corregir, anexo y otro anexo. Yo recuerdo cuando llegaban a mi casa los anexos de la Larousse. Pues hombre, en Wikipedia no hace falta esto y es una herramienta que
requiere de una comunidad activa y viva, pero si la propia ciudadanía no se anima a aprender y a volcar, pues claro, pues seguirá teniendo sesgos que los tiene, obviamente, y nos faltan manos. Así lanzo la idea por si alguien quiere aprender a editar. Tenemos un grupo, hay montones de grupos, pero que yo os ofrezco el mío, por supuesto, para venir a aprender. O organizamos aquí actividades. Perfectamente, ningún problema. En relación a lo que comentabas, Patricia, precisamente Cristina hablaba antes de cómo la gente en la parte de Guadarrama se habían sentido pues, muy vinculados con lo que pasaba en ese escenario, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este sonido ayuda a esas personas a darse cuenta de ese valor y de su paisaje, ¿no? El tema un poco relacionándome con lo que decías tú a propósito de los paseos, ¿no? Eso del Wikipedia, porque yo creo que sí que una de las asignaturas, ¿no?, pendientes es la participación ciudadana y cuáles son las estrategias justas o eficaces para que la gente participe. Porque realmente el tema es que vivimos en una sociedad que no, por ningún lado, en ninguna fascia de edad, te estimula a una participación, a tomar la rienda de tu propio camino. Nosotros hacemos recorridos, pero no tanto para relacionarnos con la historia, más para relacionarnos con nosotros mismos hoy, con nuestros espacios cotidianos que recorremos todos los días y que no conocemos porque vamos de un punto a otro, pero realmente no nos paramos, porque es impresionante lo que descubrimos recorriendo el mismo trato que hacemos todos los días para ir al metro, ¿no? Entonces hay como intentar hacer, poner a punto estrategias y a través de las asociaciones vecinales, ¿no? Porque eso es un trabajo muy local, ¿no? de estimular a una participación en algo que es muy cotidiano y muy cercano. En el caso, evidentemente, en el caso de la Sierra del Guadarrama fue fascinante, porque el señor de la madera decía, porque cuando yo corto, escucho esto, sé cuánto tiempo, cómo es maduro la madera, o esto del corte de la piedra, ¿no? Sabía cómo sonaba la piedra, ¿no? Cómo se corta la piedra en función de estos sonidos. Es muy interesante también por la arqueología, ¿no? Por la reconstrucción de las herramientas de los hombres prehistóricos, ¿no? Cómo puede, ¿no?, el sonido ayudar a reconstruir la forma, ¿no?, de las piedras. Y evidentemente, a través de esa escucha también te sitúas en el mundo. Sí, esto es un ejercicio que hacemos mucho, ¿no? Si estás por la calle y de momento dices, bueno, párate un momento, estás 5 minutos con los ojos cerrados y te vas, te localizas en el mundo y vas construyendo una percepción de tu entorno y de ti mismo y de los otros que están contigo completamente diferente. Entonces es algo que también eso me parece fantástico, es de la Wikipedia, ¿no? de esta necesidad de una democratización real, ¿no?, de la aportación, por ejemplo, esto de los relatos, ¿no?, de los relatos de la fantástica aportación de las personas comunes, de las personas que estamos haciendo ahora un mapa con una serie de entrevistas a gente que te encuentras por la calle. Entonces, bueno, voy a preguntar, ¿por qué estás allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vienes aquí? ¿Piensas el sonido es parte de tu vida? La mayoría de la gente dice no. Entonces dice, bueno, entonces ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? Después de estos cuentos nos damos cuenta, ¿no?, de cuánto el sonido realmente nos afecta de una manera absolutamente inconsciente, ¿no? Porque nos ayuda a ambientes tranquilos, a la concentración, nos consuela en algunas circunstancias, nos afecta en lo cotidiano, en los sonidos. Eso tenemos un mapa de las historias sonoras del COVID, ¿no? Entonces toda la gente al principio pensábamos que era una cosa un poco familiar, ¿no? Después hemos tenido historias desde todo el mundo, ¿no? Porque la gente
algunos necesitaban, ¿no?, escuchar unos sonidos porque le daba sosiego, ¿no?, le daba tranquilidad, y no escucharlo era lo peor, ¿no?, que llevaban en algunos momentos. Otros que decían, ay, qué cosa fantástica, puedo por fin estar en silencio, ¿no? Era esto vivir, esta potencia, ¿no?, este poder del sonido en la vida cotidiana de lo que no estamos conscientes. Y la manera es practicar, ¿no?, y construir estos lazos con las personas, con proyectos de todo tipo, como tu proyecto, como nuestros proyectos, como tus proyectos, lo de realmente implicar y en los canales que tenemos tecnológicos, introducir esta posibilidad de llegar a la emoción de la gente, porque es entonces que la gente participa y cuida, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que más necesitamos ahora es el cuidado, ¿no?, de nosotros, del planeta, de todo. Entonces, es solo a través de esta conexión afectiva y de reconocernos, ¿no?, como seres que podemos construir ambientes saludables. Muchas gracias, Cristina. Desde luego, el paisaje nos rodea y vivimos con él de manera habitual, pero cuando te pones a pensar en yo esto cómo lo voy a representar, ahí las estrategias tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, ahí, Tomás, a la hora de representar precisamente digitalmente esos paisajes culturales, bueno, ¿cómo os lo planteáis, ¿no? ¿Cuáles son esos retos para representar íntegramente o de la manera, con la intención que tengáis, ¿no? Esto, como todo, pues va un poco en base a la experiencia que tengan los que participan. Como te decía antes, había un paisaje, más bien un fragmento de paisaje que yo descubrí, a pesar de que llevábamos años yendo allí a la zona, estoy hablando en este caso del jardín atómico del Encín. Si quieres brevemente comento un poco la historia, porque a pesar de que está apenas a 40 kilómetros de aquí, en la carretera, según salimos de Madrid, de Barcelona, a mano izquierda, ¿no?, pues gracias a los compañeros del grupo de investigación de paisaje cultural, a Paco Arqués, a Rodrigo de la O, que empezaron la curiosidad de qué ha pasado con por qué un jardín atómico aquí parece que el concepto asusta. Bueno, pues ya ellos publicaron, investigaron un poco, y es cuando contactaron con nosotros, y en el año 19, que es luego en el vídeo lo vemos, es cuando se produjo la geovisualización. Entramos nosotros con un conjunto de herramientas para actualizar el estado en ese momento. Estamos hablando del jardín atómico porque parece ser que en 1950 en Estados Unidos y en lengua inglesa se acuña lo del Atomic Garden, y esto tenía que ver con una experiencia que era el anhelo que todavía seguimos teniendo desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología de calmar o de saciar el hambre en el mundo. En aquella época se hablaba, ¿no? Y la realidad es que este jardín atómico, que luego se implantó aquí, estuvo operativo entre 1963 y 1975, bueno, viene de esas experiencias. 9 años después, en 1959, en Inglaterra se crea la Sociedad Atómica de Jardinería, y tenía que ver con esas experimentaciones. Son isótopos radioactivos que sometían a las plantas con la idea de que mutaran y de, bueno, romper los ciclos de producción. Todos sabemos que las plantas pues tienen un ciclo natural que puede ser de 5, de 6 o de 10 o un año, ¿no? Y bueno, si tú eres capaz de producir con esta tecnología entonces nuclear, que llamaban, y ahora también, pues esa era la idea. Y entonces el Ministerio de Agricultura en aquellos años, en España, en 1960, pues a través de un antiguo compañero que nos ha muerto hace muchos años, el catedrático César Gómez, pues de biología, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, se hace cargo de esta iniciativa y se crea este fragmento de paisaje cultural, que es lo que es. Son 15 hectáreas, son 2 espacios diferenciados, como se puede ver ahora en el vídeo. Lo vemos, si quieres, lo ponemos el vídeo y así sabemos de qué. Lo llamativo que es saber que esto está en Madrid, ¿no? Ese es el dispositivo para testar las plantas.
empieza todo el proceso, ¿no?, que tenías de captación de Sí, datos. ahora comento, si quieres, brevemente un poco eso es lo que es para nosotros el proceso de geovisualización de ese entorno. Ese es el estado actual, bueno, justo en 2019. Y precisamente la Comunidad de Madrid, a través del IMIDRA, estaba tratando de trabajar en ese momento en dar una respuesta. ¿Qué hacemos con ese espacio? Bueno, ese espacio, como digo, se diferencia, si lo vais a ver alguna vez, que yo también con motivo de estos trabajos lo conocí, tampoco lo sabía muy bien que eso existía aquí, pues son dos espacios, uno interior de unos 50 metros de diámetro, que es donde se colocaban las jardineras con las plantas para someterle a través de esa bomba inicial que aparece ahí a esa atmósfera de dióxido de carbono atómica, ¿no? Esa sensación de ver qué pasaba, ver qué estrés sufría la planta, si mutaba o no mutaba, y luego le protege una sección triangular de unos 4 metros de altura, es un terraplén de 4 metros de altura y unos 15 metros de ancho. Detrás de ese terraplén que rodea esa circunferencia se podía ver 20 círculos, 20 circunferencias de árboles. Hay hasta 15 especies distintas de árboles. Esas 15 circunferencias son las que protegen desde el punto de vista y para nosotros, según palabras de Paco Arqués, que en ese momento investigó el tema, pues realmente está en esa situación, no sabemos, o no sabe la comunidad, en este caso el IMIDRA, qué destino darle, pero merece la pena rescatarlo, merece la pena en que eso, bueno, pues aunque sea como aula de aprendizaje, aunque sea como... hay que hacer un esfuerzo. Nosotros el proceso de geovisualización trabajamos, lo que hicimos fue generar con una cámara RGB y con también una multiespectral, generamos la imagen tridimensional por arriba, por así decir, la imagen con los millones y millones de puntos que capturan esas cámaras. Y por abajo hicimos con unas 60, creo que fueron 66 estaciones con 2 equipos de láser terrestres. Se generan las 2 nubes y esa es la composición resultante, esa es la visualización. Es decir, se produce una actualización de la documentación que nos permite ver con precisión, porque también para nosotros geovisualizar es realmente ver con precisión, con exactitud, en este caso, este fragmento de este paisaje cultural u otros. Entonces, bueno, es un ejemplo en el que nosotros trabajamos, pero no es ni mucho menos lo único, ¿no? Entonces, no sé, si quieres comento otras experiencias. Antes hablaba con Cristina, que ella me decía que procede de Nápoles. Bueno, hay un ejemplo ahora que se ha conocido hace muy pocas semanas cerca de Nápoles, la ciudad de Pompeya, que estuvo oculta 1700 años por las cenizas del Vesubio. Bueno, pues un equipo de arqueólogos ha conseguido generar un modelo digital maduro desde el punto de vista digital y recrea todo lo que es, lo que fue las supuestas vivencias, que también tienen conexión con el sonido que tú has comentado. Eso es realmente más impactante porque estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces, bueno, eso es lo que la tecnología en estos momentos, a través de gemelos digitales, pues nos puede aportar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este momento está... De gemelos digitales, Francisco nos va a poder hablar también, pero viendo el trabajo que lleva documentar y captar la realidad, ahora ayer salía, ¿no?, que el Partido Republicano había generado unas imágenes prácticamente distópicas por inteligencia artificial, mostrando paisajes de lo que podía ser la destrucción que quedaría si Biden volvía a reeditar el mandato, ¿no? Y precisamente es un poco esa idea sobre la que te quería preguntar, Francisco, en el sentido de ¿qué impacto está teniendo esa inteligencia artificial en general, ese paisaje nuevo, casi en crearnos un mundo distinto, ¿no? Bueno, pues todavía está por ver, ¿eh? Porque o sea, en su día, cuando empezó Internet, ¿no?, las personas que estaban en su desarrollo decían, no sabemos hasta dónde llegará, o sea, no sabemos cuáles son las consecuencias de poner esto en marcha, y todavía no las sabemos del todo, y estamos hablando de la primera Internet. Si ahora estamos en la tercera, ¿no?, es lo que se dice que tiene que ver con el metaverso, inteligencia artificial, la Web 3, todavía mucho menos, ¿no? O sea, porque estas tecnologías, sus capacidades
y cómo están aprendiendo a través de la interacción humana, aparte de ser creados por humanos, o sea, una vez más lo que digo, ¿no? Los humanos ponemos en marcha la tecnología nos devuelve a nuestra historia en una interacción continua, ¿no? Pues no sabemos hasta dónde llegarán, ¿no? Desde luego lo que está claro es que llegarán hasta donde dejemos que lleguen, ¿no? O sea, si dejamos que descontroladamente creen un nuevo paisaje, pues lo crearán pues en función de la información que van captando, porque al final todo esto se trata de data, con la imagen que sea, ¿no? Por eso yo decía antes lo del paisaje soñado, ¿no? O sea, en realidad utilizar este tipo de tecnologías para crear nuevos paisajes que no tienen por qué haber existido tampoco, como en el caso de la inteligencia artificial, pero paisajes que nos aporten algo, ¿no? En los que podamos aprender, en los que podamos socializar, etcétera. Eso para mí es realmente a donde tienen que ir estas tecnologías. Un ejemplo es lo que comentaba Tomás de Pompeya. Eso es un proyecto espectacular, pero además que puede ir mucho más lejos. Puedo activar Pompeya en el entorno digital, en el sentido de que puede tener vida digital. Esto del aprendizaje viene mucho del videojuego. Entonces aquí hoy tenemos en la sala muchos gamers, yo lo soy, le dedico muchas horas al videojuego. Y claro, el aprendizaje de lo que el videojuego puede suponer en este sentido, ¿no? Porque se replican ciudades completas. Por ejemplo, yo recuerdo ahora un juego al que le he dedicado muchas horas, se llama Watch Dogs. En su última versión sucede en Londres y han replicado Londres, han hecho un gemelo digital de Londres. Pasan muchas horas conduciendo en Londres, ¿no? Pero en un Londres replicado. Yo hace poco he estado en Londres real, la primera vez que lo pisaba en la pandemia, y aunque ya había estado otras veces y ya me es familiar, pero no había estado en los últimos años. Y claro, la nueva City me sonaba todo porque había conducido mucho por allí. No en real, pero sí en virtual, ¿no? O por ejemplo, un videojuego como Assassin's Creed, que si no jugáis a videojuegos, bueno, y el nombre pues alude a cosas un poco, ¿no? Un poco más violentas, ¿no? A los assassini, ¿no? Y todo esto, a matar a gente por encargo. En otra época, pues en una de sus versiones trabajaron arquitectos expertos en el Egipto antiguo y replicaron tal y como la arqueología ha determinado que podían ser todas aquellas construcciones y tal. De tal manera que al final lo que decidieron es crear un modo de juego en el que en realidad no se juega, sino que se viaja. Entonces se puede recorrer todo el Egipto antiguo en el modo tour que se llama, visitando pues todos los templos, pirámides, etcétera, a lo largo del Nilo, que los arqueólogos pues han determinado que eran así, utilizando tecnologías como las que comenta Tomás, ¿no? Claro, esto es súper interesante porque primero lo hace accesible, que a mí es lo que también me interesa estas tecnologías, lo hace accesible para muchas personas que a lo mejor ni se pueden desplazar. O sea, al final todas estas tecnologías son más, o sea, permiten la integración, ¿no? y la diversidad, y además el conocimiento, el acercamiento desde el videojuego, que es muy interesante, sobre todo por el público más joven y tal, ¿no? que de repente están aprendiendo cultura egipcia, o en este caso nos pilla un poco ahí, no es la nuestra, bueno, es parte de la cultura humana, pero quiero decir que no es la de aquí, pero bueno, podemos hacerlo aquí perfectamente, cultura egipcia a través de un juego, ¿no? O sea, para ellos es como estoy viajando por el Nilo, visitando templos y demás, tal y como fueron en su momento, y además, como digo, con gente que vive allí, es decir, que han creado lo que se llaman NPCs, en el mundo del videojuego, Non-Playable Characters, quiere decir este acrónimo, o sea, bots alimentados por inteligencia artificial y que van por allí, puedes hablar con ellos, te pueden enseñar cosas, etcétera, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Este tipo de tecnologías, este uso de la tecnología para reconstruir el paisaje y para acercarlo a las personas, pues es una de las cosas que veo más interesante, y donde el uso de la inteligencia artificial en esa línea me parece bien, ¿no? Ahí podemos utilizarla para que nos ayude a replicar esos paisajes perdidos o para acercar el paisaje a las personas. La creación por la inteligencia artificial de paisajes por sí misma yo la veo un poco más, no sé si esto nos lleva a algún sitio bueno, ¿no? O bueno entre comillas, ¿no? No lo tengo muy claro, ¿no? El problema es como su aprendizaje, o sea, lo está llevando a un punto de realismo. Ahora mismo yo esos vídeos los he visto y son sintéticos, claramente, está sintetizado, ¿no?
pero claro, el nivel de calidad y tal va mejorando hasta un punto que va a ser muy difícil distinguir si no se analiza con herramientas que permitan analizarlo. O sea, ahí ya hay que tener un conocimiento tecnológico más profundo, distinguir lo real de lo no real, ¿no? Y esto pues es un problema que ya tenemos delante y que tendremos que ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Bueno, pues abrimos el turno de preguntas y estamos deseando, porque seguro que desde ahí tenéis una perspectiva nueva. Desde luego el paisaje nuestro de aquí hasta allí marca el interés y aquí estamos. Así que si queréis intervenir, libremente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues yo tenía una pregunta que estaba precisamente relacionada con lo que acabas de comentar, ¿no? Yo que vengo del ámbito de la tecnología, pues bueno, sabemos que la tecnología tiene muchos beneficios. Yo creo que habéis hablado un poco de esta línea, aunque he llegado tarde, bueno, porque alguien ha decidido dejar el coche en el garaje, en la puerta del garaje y no he podido salir. Pero me ha parecido entender que lo que argumentabais eran los beneficios de la tecnología, ¿no? En distintos ámbitos para el paisaje, ¿no? Entonces, como digo, yo que vengo de la tecnología, pues bueno, sabemos que la tecnología tiene muchos beneficios, pero siempre tiene unos riesgos también, ¿no? Y es por eso que, bueno, que normalmente las entidades públicas, organismos públicos, intentamos, yo trabajo en la Comisión Europea, intentamos de regularlo, ¿no? Entonces, quería saber, bajo vuestro punto de vista, cuáles son los riesgos que veis de las tecnologías, no hacia la sociedad en general, ¿no? Como os he podido comentar en el caso de la inteligencia artificial, sino hacia el paisaje. Si existe algún riesgo de estas tecnologías que habéis comentado hacia el paisaje, hacia su preservación, su representación, etc. Muchas gracias. Bueno, si quieres, comienzo yo respondiéndote. Yo creo que la tecnología, todos sabemos que va muy deprisa. Usamos hoy una herramienta, un instrumento, y mañana ya tenemos una versión que ha mejorado, incluso que te hace otras prestaciones. Entonces, no se logra crear por así decir, una guía de buenas prácticas de uso. La tecnología, Francisco Asensio lo ha dicho ahora también de alguna manera. Ahí, sobre todo en la aplicación de la inteligencia artificial, cómo separamos la verdad de la falsedad, porque ahí es donde vamos. Y ahí hay unos riesgos. Hay algunas plataformas ya, incluso en abierto, que te permiten crear paisajes, recrearlos. Bueno, no es lo mismo que el tema de los gemelos digitales. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en la zona de los Betones, que tiene aquí en la Comunidad de Madrid, la parte de la zona más occidental, la sierra pero sobre todo el famoso toro de las imágenes de los toros de Guisando. Ahí estuvo asentado un pueblo betón y estamos en varios castros reproduciendo culturas de hace 2300 años. Y claro, son cosas que han estado olvidadas, que además allí no es como en la época romana que hablábamos antes de Pompeya, que al final eran una zona, ciudades perfectamente armadas, sino que eran pequeños asentamientos. Bueno, nosotros hemos logrado, ahí ya es accesible una visita virtual. Esto mismo presentamos ahora el mes que viene un proyecto que tiene que ver con un bien de interés cultural, donde integramos esto del paisaje rural, esto que se habla ahora tanto de la España vaciada, ¿no? Pues hay muchos elementos que se están perdiendo, palomares, bodegas subterráneas, lagares, fraguas antiguas que recreaban usos. Bueno, pues todo eso lo hemos usado, integrado de distintas tecnologías de las que venimos hablando, con láser, escáner, con drones, con cámaras de 360 grados, y hemos hecho, utilizando la realidad virtual y la realidad aumentada, a través del acceso con códigos BIDI se puede acceder en las puertas, bien de forma virtual, o también, como antes decías tú del tema del COVID, que eso es muy interesante. Muchas personas no pueden físicamente acceder ahí. Bueno, con esta herramienta de las visitas virtuales sí que desde tu casa puedes
recrear y meterte y sumergerte y ver lo que es una fragua, los antiguos, el fuelle antiguo, que precisamente ahí es un fuelle que solo hay en España un par de sitios donde se reconstruyen fuelles, pero de esas dimensiones para una fragua. Pongo como elemento esto que es seguramente gran desconocido para el público. Es una manera de rescatar, de conocer el pasado, como decíamos, y además de hacerlo visitable, de hacerlo visible, de que el que quiera y tenga interés lo pueda ver. Para eso es la tecnología, ¿no? Yo, en lo que tú estás comentando y has planteado, hay riesgos, pero finalmente yo te diría que el balance es muy favorable a favor de los beneficios. El riesgo siempre va a existir y tampoco nos encontramos ante pues, un ecosistema de prácticas que cada uno vamos de aquella manera. Es verdad que en el campo nuestro, por ejemplo, de las tecnologías geoespaciales, hay directivas aquí a nivel europeo, traspuestas ya a INSPIRE y otras, incluso la UNESCO en 2015 aprobó otra normativa para el buen uso, correcto uso de estas tecnologías, pero no hay protocolos de acción en función de la escala a la que te vayas a dirigir. No es lo mismo un fragmento, como hemos dicho, de Lenzing que un paisaje de mayor espectro, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones están ahí sin resolver, y eso es un poco de los riesgos que intuyo que tú ibas en esa pregunta. Yo diría, que también vengo del mundo de la tecnología, que para nuestra especie en general utilizar tecnología siempre ha tenido un coste, siempre nos ha costado algo, ya sea destrucción del medio ambiente o incluso destrucción un poco de algunos aspectos sociales. O sea, por ejemplo, la web 2.0 ha tenido cosas buenísimas, como la Wikipedia, ¿no? Nos ha permitido compartir el conocimiento como nunca antes, ¿no? Era la red social, ¿no? Pues así es como llamamos, o hemos llamado la web 2.0, pero también tenemos un montón de problemas por el uso indiscriminado de imágenes en Instagram, en TikTok, en no sé qué, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es realmente, bajo mi punto de vista, que lo apuntaba Tomás, cómo minimizar los riesgos del uso de la tecnología? Porque eso ha pasado por desconocimiento, ¿no? O sea, no sé utilizarla, pero está a mi disposición, ¿no? Entonces, como no tengo conocimiento, pues la utilizo y luego me arrepiento de algunas cosas que he hecho, ¿no? En este caso, en redes sociales, con estas tecnologías. Pues la educación, la formación, ¿no? O sea, lo más, digamos, la herramienta más poderosa que tenemos para aminorar los riesgos que tiene la tecnología es la formación. Claro, la tecnología va muy rápido, que también lo decía Tomás, y a veces nos metemos en ellas sin conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el mundo está muchísima gente fascinados con las posibilidades de la inteligencia artificial generativa y del prompting y todo esto, y lo están utilizando masivamente, pero no sé muy bien para qué, ¿no? Es como no conozco lo que hay debajo, ¿no? Me pongo a crear cosas, a tal, y entonces, pues por ejemplo, ya hay incluso procedimientos judiciales por el uso de estas tecnologías utilizando derechos de autor o no sé qué, o por ejemplo se ha creado un disco entero de una banda de Oasis que nunca han grabado. Claro, entonces, como pues empieza a aparecer, oye, esto, espera un momento, aquí los artistas y tal no teníamos algo que decir. Bueno, de hecho, la Comisión Europea está intentando anticipar este tipo de problemas que nos vienen pues, desde todos los ámbitos, del cultural, del social, etcétera, con tecnologías tan potentes. Dicho esto, siempre ha tenido un coste, ¿no? La revolución industrial transformó la sociedad para siempre, la anterior, ahora estamos en la cuarta y ya hablamos de la quinta. Pues la anterior revolución industrial transformó el mundo para siempre, pero también trajo problemas muy grandes, ¿no? Pero yo estoy con Tomás, al final el balance, dices, claro, es positivo, ¿no? Porque ha avanzado el mundo gracias a esa tecnología. Sí que soy partidario de aminorar, ¿no? Esos riesgos a través de la formación, ¿no? Sí, de la conciencia, ¿no? Porque al final se trata de utilizar la tecnología y no ser utilizados por la tecnología, ¿no? Y estos procesos pasan a través de ese proceso también de una reconstrucción, ¿no? De nuestra humanidad, de nuestra parte sensorial, ¿no? de reconocimiento de nuestros entornos a través de un sistema muy básico que es nuestro cuerpo.
esto no excluye, ¿no?, la tecnología, anzi, ¿no? La tecnología realmente nos permite avanzar muchísimo, pero es esta conciencia, ¿no?, de nosotros mismos, y nos puede ayudar a esto de utilizar los avances tecnológicos y avanzar con la tecnología y no ser utilizados, porque realmente al final nuestras vidas se limita a lo que te permita, aunque es muy amplio, ¿no?, las posibilidades tecnológicas, pero realmente tu vida se limita a lo que la tecnología te ofrece, ¿no? Yo siempre hablo en el caso de Brunelleschi, ¿no? Brunelleschi vivía en un momento histórico y quería hacer una cúpula, no tenía la tecnología adecuada, él estuvo allí a ver cómo podía hacer para... Entonces él creó una tecnología, un sistema de constructivo que avanzó muchísimo con respecto al anterior. No, esto es lo que realmente, esta conciencia de la posibilidad y del control de la tecnología hacia lo que necesitamos realmente como género humano, como habitante de la Tierra, ¿no? Es esta educación, esta concienciación, esta sensibilización, ¿no?, que es un poco el tema global, ¿no?, que tenemos ahora, ¿no?, que nos vamos alejando cada vez más de nosotros mismos, ¿no?, de nuestros cuerpos, de nuestra imaginación, de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que por supuesto hay muchas cosas positivas que ofrece la tecnología, pero creo que hemos tenido dos conceptos muy problemáticos en estos últimos 20 años. Uno es el concepto de nube, como algo que es etéreo y que no pesa y que no ocupa, y que ahí es donde está todo Internet, cosa que es absolutamente falsa, y el concepto nativo digital, que es absolutamente falso y que no significa en realidad nada. Yo veo un analfabetismo en todas las capas de la sociedad, no solamente en la gente mayor, por el hecho de la brecha digital, sino que esa brecha digital la veo en absolutamente todas las capas. No veo a la gente joven entendiendo nada de lo que está utilizando. Y tenemos otra cosa, y es que utilizamos la tecnología, yo no creo que ni siquiera haya que pensar en consciencia, hay que pensar en ¿para qué? O sea, ¿cuál es el uso que damos a la tecnología? Yo no creo que seamos en absoluto conscientes de lo que nos ofrece la tecnología. Sí, no, por eso, no, porque somos utilizados por la tecnología. Claro, pero que cuando decimos hay que aprender lo que nos ofrece la tecnología o aprovechar, yo digo, es que, o sea, ¿somos conscientes de lo que tenemos en los dispositivos móviles que llevamos? Absolutamente. O sea, potencialmente son herramientas que cuando yo era pequeña ningún ordenador era posible que me ofreciera lo que me ofrece ahora mismo un teléfono móvil. Y sin embargo, los utilizamos fundamentalmente para mandarnos fotos o audios. Es curioso, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo tenemos la idea de que nada de eso ocupa y de que nada de eso, por ejemplo, o sea, lo del concepto de nube creo que es algo tan tóxico, la idea de la nube, porque nos ha hecho imaginar que todo se sostiene en un espacio etéreo y no nos damos cuenta del consumo energético que produce pues eso, lo has comentado tú antes, ¿no? Yo también lo comento con respecto al tema de Wikipedia. Wikipedia es una herramienta que tiene que ser sostenida. Esa sostenibilidad, ¿de quién depende? Y es curioso porque nadie sabe quién es, o sea, nadie sabe. Quiero decir que en general hay un desconocimiento. ¿Sabemos quién está detrás de Facebook? Sí, hay una empresa con unos intereses y un señor que se llama Zuckerberg. Ahora sabemos quién está detrás de Twitter, también una empresa con sus intereses. Pero Wikipedia, que es una herramienta que todos usamos, mucha gente desconoce y creo que es muy importante saber que hay una fundación que está detrás. Que hay mucha gente que me ha sugerido a veces, bueno, ¿y por qué no un Estado o una unión de Estados? Porque el conocimiento, ¿por qué tiene que estar en manos de una institución privada? Bueno, esta institución privada, al menos, tiene unos objetivos altruistas que son, digamos, alineados con una visión del conocimiento como algo a lo que tiene que poder todo el mundo acceder. Pero no deja de tener una necesidad económica, que es cómo sostenemos los servidores que son infraestructuras de la tecnología, de las cuales la gente no es consciente de eso, de lo que ocupan físicamente y el gasto energético que tienen. Eso hay que sostenerlo con dinero. Por eso, de vez en cuando veréis esos banners en los que se pide donaciones. Esas donaciones permiten la sostenibilidad de una herramienta como Wikipedia. ¿Y qué pasa si en un momento eso desaparece? ¿Qué pasa? O sea,
Yo esto no lo he pensado hasta hace relativamente poco, que ha habido un problema en la Wikipedia en inglés, que a algunos editores les parecía que eran muy feos los banners, entonces había que quitarlos y la Fundación ha dejado de percibir, no sé si es un cuarto de lo que habitualmente percibía anualmente, con lo cual ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los proyectos que estamos dentro del movimiento. Dependemos de eso y eso es economía, es electricidad, es infraestructura tecnológica, es desarrollo tecnológico y todo eso, hace falta, no es que sea una educación, es que nos hace falta entender en qué mundo en el que vivimos y creo que no hay ni una formación, ni una formación a los formadores para que puedan tener las herramientas para poder ayudar a que las nuevas generaciones entiendan el mundo en el que están. No lo entendemos ni siquiera los que ya estamos en otra época. O sea, que creo que hay un proceso de educación que no va solamente de la gente más joven, sino que hay un desconocimiento, creo, que bastante extendido sobre lo que significa la tecnología. Claro, yo diría, perdón, que es que de hecho no hay una brecha digital, hay muchas. Exacto. Entonces, a diferentes escalas, ¿no? Y por eso, claro, esto al final el entendimiento de la tecnología tiene que ser transversal e intergeneracional, estoy totalmente de acuerdo, pero también es que somos inseparables como especie de la tecnología. O sea, vivimos en ella, tal, yo aquí me voy a confesar, yo creo que la primera vez que lo digo, yo cuando empecé en esto de la tecnología era como la tecnología porque sí. O sea, no, de verdad, o sea, estaba a tope con esto, o sea, hay que desarrollarlo porque hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a su máxima expresión. Un poco lo que decía, de la tecnología ¿para qué? Claro, muchos años después es cuando he entrado en esa reflexión. Todo esto que hicimos, impulsar Internet, la tecnología, su uso y tal, ¿qué razón tenía, no? O sea, pues tenía buenas intenciones, pero en muchos casos era la tecnología por la tecnología, ¿no? Esto lo comentaba María Zambrano, ¿no? Que ya habíamos dejado de ser una especie que iba hacia el futuro, o que avanzaba hacia el futuro para ir a chocarnos contra un tren de alta velocidad. O sea, como entregándonos a ese futuro sin pensar, ¿no? O sea, como entregándonos a él a lo loco, ¿no? Y en ese sentido el discurso, ¿no?, del sosiego y tal, yo también lo comparto, ¿no? Decía en su último libro Byung-Chul Han, ¿no?, que tiene una frase que me encanta que dice: sin sosiego se produce la barbarie, ¿no? Pues bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ese hecho de que hay que no tanto pausar porque es inevitable, como especie no nos podemos separar de la tecnología, pero sí hacer un nuevo entendimiento del contexto en el que la estamos utilizando y eso creo que si lo conseguimos aminorará sus riesgos y las posibilidades incluso de que ni siquiera ya reconozcamos el paisaje que hemos creado con esta tecnología, ¿no? Por llevarlo a nuestro panel, ¿no? Conste que yo soy súper fan de todo el tema de la inteligencia artificial, estoy haciendo pruebas con un montón de cosas y me parece que el campo es absolutamente estimulante, siendo muy consciente de todos los peligros y siendo muy consciente de todo lo que has estado comentando antes y lo que evidentemente está ahí encima de la mesa de cómo vamos a saber distinguir qué está hecho a través de inteligencia artificial y qué no, ¿no? Pero por otro lado, yo veo aplicaciones absolutamente positivas sobre el uso de la inteligencia artificial, incluso para favorecer o reducir esas brechas que existen, como por ejemplo la brecha digital entre la ciudadanía y la administración pública. Pídele a ChatGPT que te escriba un correo para la administración pública porque tú no sabes cómo hacerlo y ChatGPT te lo va a hacer y vas a poder hacer eso que de otra manera a lo mejor no podrías. Hay muchas herramientas. O sea, yo creo que las herramientas se pueden utilizar desde lo positivo, por supuesto, también está el mal. Y va a estar siempre, claro. Gracias a los cuatro. Tenemos aquí una pregunta justo allí, sí. Bueno, pues enhorabuena por esta jornada. Creo que es muy acertado el título de Paisaje y Tecnología y además conectado con esta idea de mi región, con esta idea de trabajar con imágenes, porque ahí se representa un poco esa parte perceptiva. Entonces, toda esta temática de la tecnología, en realidad, si lo pensamos bien, es algo que
que lo llevamos ya incorporado en toda la evolución, ¿no?, de esta evolución cultural que ha ido alejándonos de lo natural, ¿no?, como comentaba Cristina. Y ahí, para mí, es un elemento de reflexión fundamental. Es muy interesante reflexionar sobre cómo es esta relación con la tecnología, porque nos hace pensar qué somos, ¿no?, realmente. Es un motivo de reflexionar sobre cómo conocernos a nosotros mismos en esta relación con el paisaje, porque la tecnología en realidad también es la manera en la que nosotros entendemos el mundo. O sea, la fotografía es algo que nosotros hemos aprendido, porque es una tecnología no solamente mecánica y física, sino que es también una tecnología de percepción. En las culturas primitivas no saben leer una foto, lo mismo que nosotros hemos aprendido a interpretar un cuadro, es un proceso como el proceso de aprender un idioma. Entonces, se sabe que la pintura del paisaje llevaba consigo también una maquinaria en la que los pintores se inventaban una maquinaria, como ha explicado Cristina con relación a la arquitectura, y todo ese proceso de esa tecnología nos ha llevado a percibir el mundo de una manera que a lo mejor tenemos que replantearlo. O sea, por lo menos tener la capacidad de ser críticos con respecto a esta percepción del mundo a la que nos ha llevado sobre todo la cultura occidental. Entonces aquí mi reflexión va un poco sobre los trabajos que hacemos con relación al paisaje, sobre todo al paisaje sonoro, nos hace también plantearnos, cuando estamos estudiando ese paisaje sonoro, no es solamente reproducir esos sonidos o componerlos o tratar de reconstruir aquellos paisajes sonoros del pasado, sino lo fundamental ahí es recomponer cómo eran vividos aquellos paisajes sonoros, ¿no? Lo que ha explicado Cristina de los sonidos de la sierra, el escuchar un ganado en el campo, si entras dentro de ello hay todo un mundo de comunicación entre las propias vacas, entre las vacas y el ganadero, el sonido de los cencerros, lleva consigo un artesano que es casi como un luthier, que construye un sonido que tiene que ser preciso, porque si no las vacas se vuelven locas, se vuelven sordas, el ganadero entiende ese sonido porque ese cencerro está afinado de una manera determinada. Entonces, cuando entras en ese mundo del paisaje, entras en toda una serie de detalles que están relacionados con cómo percibimos ese mundo. Entonces, reconstruir un paisaje sonoro del Madrid de Vallecas, del Madrid del pasado, no es solamente reconstruir aquellos sonidos, sino cómo eran percibidos. Si nosotros escuchamos las campanas de las iglesias del siglo XVII, del siglo XVIII de Madrid, escucharemos unas cosas que no tienen nada que ver con los sonidos que escuchaba la gente en aquel periodo, porque allí estaban escuchando unos mensajes que nosotros ya no sabemos interpretar. Entonces, es la labor que tenemos, ¿no? Cómo interpretar ese mundo tan complejo de lo cultural, de lo perceptivo, de lo emocional, que es en realidad esa otra parte del paisaje que nos relaciona con la tecnología. Entonces, se trata de unir esos dos mundos, ¿no? Muchas gracias. No, o sea, es súper interesante esa reflexión, ¿no? Porque es así, ¿no? Claro, vamos, yo la descubro ahora, o sea, como que no la habría pensado hasta que se ha comentado, hasta qué punto tiene que ver eso, ¿no? La interpretación del sonido y de lo que la tecnología produce, cómo era entendido en un tiempo y cómo se ha entendido ahora, ¿no? Siempre hay una adaptación con respecto a la tecnología de la percepción, ¿no? De hecho, pues siempre se comenta que cuando la primera proyección de cine de los hermanos Lumière, la gente salió corriendo porque pensaba que se les echaba un tren encima, ¿no? Y entonces hubo un periodo de adaptación hasta que ese medio, esa forma de conectar con imágenes, pues la gente se acostumbra. Ha pasado con la realidad virtual, por ejemplo. ¿Cuántos vídeos a lo mejor habéis visto de alguien que se pone unas gafas de realidad virtual y se cae al suelo, o se tira, o tal? Porque todavía no ha adaptado sus percepciones a esa situación y con esa tecnología, ¿no? Entonces, no puedo aportar más a esa reflexión porque
la veo súper clara y es muy interesante, ¿no? También hay otro hecho, ¿no? Que la tecnología también, además, ¿no?, de toda esa problemática de la que estamos hablando, también nos obliga a unos comportamientos, a unos comportamientos perceptivos. Nos cambia nuestra manera de percibir, porque claro, nosotros estamos delante de un ordenador que tiene unas características, que tenemos un mouse que nos mueve así, tenemos un teclado. Todo esto nos hace diferentes, porque nos reduce nuestras posibilidades perceptivas, que después de la reconstrucción, en toda esa reconstrucción que a mí me parece fantástico poderla reconstruir, pero ¿qué realmente reconstruimos? ¿Cuánta parte realmente podemos reconstruir? ¿Cómo tenemos el control de lo que estamos reconstruyendo? Porque eso también es un hecho político, ¿no? Porque toda la tecnología al final está canalizada a un tipo de percepción, que es un tipo de percepción de carácter visual que te obliga a moverte en pensar y ser de una determinada forma, ¿no? Por eso es al final esa reflexión sobre de cómo ampliar nuestra exigencia hacia la tecnología a través del redescubrimiento de nuestros cuerpos, ¿no? Es como realmente como poder, en el momento en que vamos a reconstruir Pompeya, o sea, porque esto también habrá una ideología detrás de esta reconstrucción que parece neutral, pero no lo es, porque estará hecha en función de las personas que están haciendo esta reproducción. Porque hay como ahora muchos estudios, ¿no?, de paisaje sonoro, de sonidos, que algunas cosas que nos parecen muy inocentes, ¿no?, al final no lo son, como las voces dentro de los supermercados, si son femeninas, si son masculinas. Puedes ir reconstruyendo una serie de hechos que parecen inocuos, no, pero no lo son, porque eso está implícito unos comportamientos físicos, unos comportamientos ideológicos, unos comportamientos al final que te limitan esta posibilidad que realmente tenemos como seres humanos, porque nuestras capacidades de movimiento, de percepción se van reduciendo siempre más, delegando, ¿no?, toda esta riqueza de la imaginación que tenemos como seres humanos a algo que está fuera de nosotros. Seguramente todas las ventajas, esto no es un discurso contra la tecnología, absolutamente, porque me parece fantástico, ¿no?, todo lo que se puede hacer, todo lo que realmente podemos potenciar nuestros cuerpos a través de la tecnología. También como en términos médicos, ¿no?, tenemos muchísimas posibilidades, pero eso de potenciar nuestros cuerpos, nuestra imaginación, ¿no?, nuestro sentir, valorizando nuestro sentir, ¿no?, es un camino hacia esta poder vivir, ¿no?, y disfrutar de la tecnología, reduciendo los riesgos, que estos sí seguramente siempre estarán allí. Yo ahí sí. Perdón, adelante. iba a decir, justo en relación a lo que estáis diciendo, lo de la reconstrucción y los sesgos que hay al hacer ciertas reconstrucciones, no sé si conocéis la historia esta de bueno, pues una antropóloga que de repente, claro, se ha hablado siempre de que ciertos muñecos que aparecían en ciertas excavaciones se les asignaba una idea de que eran deidades y que de repente esta mujer dijo, bueno, yo creo que en realidad, según lo que está pasando, esto es la cocina y esto eran los muñecos con los que la mamá posiblemente entretenía a los hijos, ¿no? Cómo la visión no hecha desde una perspectiva diversa, que antes cuando le preguntaba sobre la diversidad, no tener una visión diversa, incluso utilizando las vivencias y las experiencias de más de la mitad de la población, que en este caso han estado restringidas a poder formar parte de los espacios de investigación y ciencia, pues han puesto también como
miradas ciegas en cosas que de otra forma se han malinterpretado, porque la interpretación al final tiene que ver también con la vivencia y la experiencia propia. Los sesgos existen en todo lo que hacemos, pero claro, si de repente omites la visión de otra forma o de otros elementos que pueden tener relación con la interpretación del mundo, pues te cargas de un plumazo todo. Piensas que solamente las cosas pueden tener una determinada visión, o solamente armamentística, y a lo mejor de repente no tiene nada que ver con las armas lo que estás encontrando, pero si tu visión es esa porque consideras que eso es así, es muy difícil que vayas a dar o vayas a tener un lenguaje a través del tiempo con aquello que estás investigando, ¿no? Y la tecnología ahí en realidad se carga de los mismos sesgos que tenemos, ni más ni menos. Justo iba en esa dirección, el sesgo permanente que acompaña a nuestra historia, o sea, desde la creación, el creador introduce sesgos en la visión del mundo, en la situación, en el contexto social en el que se hace algo, introduce sesgos y luego se perduran, y claro, hoy en día pues hay una visión, dices, oye, si ahora miramos la historia para atrás, lo que estabas comentando, nos hemos cargado la mitad del impacto o de la importancia que han tenido determinados hechos históricos porque precisamente se han escrito desde una perspectiva masculina, no sé qué, tal, o lo que sea, ¿no? Y hemos cambiado lo que pudo pasar. De hecho, hoy hay muchos científicos que dicen lo que pudo pasar es incognoscible ya, ¿no? Que está tan mezclado con sesgos y tal, que tenemos, o sea, es muy difícil reconstruir, ¿no? Pues eso, reconstruir Pompeya más allá de la arquitectura y de tal, ¿no? Pero aparte quería comentar una cosa sobre la tecnología. Es cierto que hoy en día vivimos en un entorno, lo que se llama la tecnología rectangular, ¿no? Es como todo está en un cuadrado donde miro, en el Black Mirror, ¿no? La pantalla del móvil, no sé qué. Pero es que vamos a una tecnología esférica, que es más natural con el ser humano, porque nosotros vivimos en un entorno tridimensional, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un mundo esférico, ¿no? Que nos rodea. Y la tecnología va en esa dirección. O sea, la tecnología va a convertirse también poco a poco en algo esférico que no está solo en rectángulos que nos dirigen pues las percepciones hacia un punto y que nos introducen ritos, ¿no? De nuevos, porque tú decías hábitos nuevos de esto se utiliza de esta manera y tal, ¿no? Sino a un punto de libertad mayor a la hora de el uso y la interacción con la tecnología, o al menos yo así lo quiero creer, ¿no? Creo que teníamos otra pregunta por aquí. Sí, yo quería preguntar si desde vuestra experiencia os habéis encontrado con el conflicto de sobre mapear al más mínimo detalle los paisajes, incluso incluyendo ahora dimensiones sensoriales, como hablábamos con el tema de los sonidos, y si eso está reñido con el salir a los paisajes y descubrirlos y la curiosidad que siempre se ha sentido por ellos. Si creéis que de cierto modo la sobreinformación al final nos apalanca o nos deja en nuestro mundo de sobreinformación y de conocimiento y nos quita las ganas de salir y descubrir y experimentar también lo que es impredecible. Pues yo te voy a decir una experiencia personal, una experiencia que digamos, se ha testado y positivo en este sentido, de que, por ejemplo, hablando tú antes de la España vaciada, me ha recordado esta idea de cómo el hecho de que una población aparezca con imágenes, con descripción sobre la cultura y las tradiciones, por ejemplo, en un artículo de Wikipedia, facilita el que haya gente que viaje a esos lugares. La inexistencia o digamos, el que haya una información muy resumida o poco profunda sobre eso, sobre tradiciones, cultura, historia, etcétera, pueden ser negativas en este caso para poder visibilizar y que la gente sienta ganas de acercarse a ese lugar. Como experiencia, digamos, puede ser que lo que dices es verdad. También es verdad que eso creo que en sí mismo, el hecho de que tú puedas, por ejemplo, viajar a Egipto, como has comentado antes tú, y no moverte del sitio, creo que incluso hasta esto podría ser bueno de cara a la desturificación masiva que existe en el mundo. Entonces, yo creo que puede haber elementos positivos en ambas cosas. Bien, es muy interesante la pregunta, la reflexión. Por ejemplo, el tema de las visitas virtuales, de las que hemos hablado antes. Claro,
se corre el riesgo de esa palabra que has usado, el apalancamiento, pero nosotros lo vemos por el otro lado, lo facilitamos a personas que no tienen capacidad de moverse, por ejemplo. Hay muchísimas personas que por circunstancias de salud, por circunstancias suyas, no pueden desplazarse y se le da con este tipo de herramientas la posibilidad de visitar, aunque sea telemáticamente, de alguna forma virtualmente, y conocer esos espacios, porque la inmersividad que las herramientas ya nos están proporcionando es muy alta. Francisco Asís se lo ha dicho con el tema de las gafas, pero es que es verdad que entra por los ojos, pero también por el sonido que hemos hablado. Y el hecho de que te traslades a ese sitio que nunca has estado, se está, por ejemplo, nosotros aquí en el tema de Ulaca y de estos asentamientos, al final son zonas que estaban prácticamente desaparecidas y gracias a esto, a las visitas virtuales, se está incrementando las visitas. Hay una publicación que nosotros hemos hecho donde efectivamente se han disparado las visitas los fines de semana y los días que hay ocio. Y eso ha sido gracias a que la gente se ha puesto las gafas o ha hecho ese viaje virtual. Yo no sabía que esto estaba aquí al lado y va a sitios que antes ni soñar iba. Luego lo vemos desde ese punto de vista, de darle acceso a la gente que no puede y de motivar la curiosidad para aquellos que quieran ir a presenciarlo. Y lo que tiene, que no lo he dicho antes, estas tecnologías, al menos la mayor parte de las que utilizamos para hacer estas reconstrucciones, estas reproducciones, es que los llamamos son no invasivas, no afectan. Nosotros vamos allí y no se deja tal como está, que es muy importante esto. Y entonces yo desde ese punto de vista no veo más que ventajas en ese aspecto. ¿Sabes? Se puede correr el riesgo de que alguien diga, pues mira, ya lo he visto, ya no voy. Pues bueno, pero no sé. De hecho, eso de lo he visto, ya no voy, es un problema que, por ejemplo, se está abordando el tema donde estoy yo, en el tema de la industria audiovisual, que es, por ejemplo, si dejo a una productora estadounidense que capture un paisaje concreto, pues por ejemplo de Madrid, yo lo utilizo en no sé cuántas películas y ya no vengo más, ¿no? Entonces hay bastante reflexión con eso. Pero apuntabas a una cosa que es la reproducción hiperrealista, ¿no? Por ejemplo, o sea, de un monumento, de un paisaje concreto, y lo reproducimos de manera hiperrealista, perfecto. Hay también mucho debate porque dice, eso nunca existió, ¿no? O sea, ni las catedrales nunca fueron perfectas, los edificios nunca fueron perfectos, y nos estamos imaginando la biblioteca de Alejandría perfectamente diseñada, sin ningún fallo y tal. Y es cierto, ¿no? que la arquitectura del pasado pudo llegar a un gran perfeccionismo, pero nunca estuvo totalmente como algunas veces vemos reflejados edificios del pasado, ¿no? Entonces, la imperfección es parte de del aspecto de credibilidad, ¿no? Yo me creo más, lo que veo más imperfecto, que tiene imperfecciones, porque me imagino, puedo conectar con algo que no era al 100% perfecto, porque nada de lo que hemos hecho como especie ha sido nunca 100% perfecto. Siempre ha tenido imperfecciones, es parte de nuestra historia, ¿no? O de nuestra esencia como humanidad, ¿no? Sí, esta relación entre lo imperfecto y lo perfecto es muy interesante, ¿no? Porque realmente vivimos esa reconstrucción de la imperfección, al final, ¿no? te acerca a lo que somos, ¿no? Porque hay lo que dices tú, ¿no? Cuando ves una reproducción muy perfecta, entonces no la ves como algo real, porque en la realidad nunca hay esta perfección, sobre todo esto en el caso de las arquitecturas. La arquitectura siempre tiene esos aspectos humanos que son toda una serie de detalles, sobre todo cuando te acercas, ves toda una serie de imperfecciones que la hacen humanas, ¿no? Yeah. Entonces, este también es otro aspecto interesante sobre lo que reflexionar en las relaciones, en estas reconstrucciones. Estoy de acuerdo contigo a propósito, ¿no? de la ayuda, muchas veces en el campo de la turistificación, ¿no? Porque realmente hay ahora una invasión constante de muchos sitios, ¿no? Y realmente es una invasión que es igual que si no fuera, porque no hay esta
esta comunicación con los lugares y son solo un consumo de espacios que es necesario reducir drásticamente, porque es una comercialización de algo muy precioso, ¿no? Que no nos podemos permitir gastar de esta forma, ¿no? No, y además, no sé, yo recuerdo cuando estudiaba arte que te decían, si vieras realmente cómo eran las cariátides, ¿no? Que eran de colores, y tú decías, ¿cómo? Tú te las has visto todos los edificios blancos, todas las esculturas blancas, y de repente dicen, no, es que todo esto tenía colores fosforitos. Pues estaría guay realmente que nos educáramos también en la historia real y no en la historia que nos ha llegado y que hemos dado por buena como clásica, que es también una cosa súper desconocida para muchísima gente. No sé si tenemos alguna pregunta más. Aquí delante. No, no había nadie más ahora mismo. Sí, dale. Gracias. Bueno, pues primero dar las gracias a la comunidad, porque estas charlas, yo es que salgo emocionada, porque me bulle la cabeza de ideas, os habéis contado. Daros las gracias a vosotros, porque sois fantásticos. Yo creo que nos habéis bombardeado con ideas que tenemos para pensar. Pero sobre todo quería preguntaros una cosa. Yo después de oíros hablar creo que he llegado a la conclusión de que la tecnología lo que nos brinda sobre todo es un mayor conocimiento, en este caso, sobre el paisaje. Y habéis estado casi todo el rato hablando de cómo este conocimiento nos sirve para reconstruir el paisaje pasado. Pero yo quiero mirar un poquito al futuro y preguntar cómo nos sirven todas estas tecnologías para predecir o mejorar nuestra gobernanza o nuestra actuación sobre el paisaje. Desde algunas muy inmediatas que supongo que serán tal o así como que podríamos predecir los paisajes que va a haber debido al cambio climático, ¿no? Y establecer modelos que nos permitan tomar medidas para prevenirlos, pero me gustaría, estas son las tonterías básicas que se me ocurren a mí, que no sé nada de tecnología, pero vosotros seguro que podéis brindarnos algunas ideas mucho más. Y solo para acabar, antes de que me contestéis, animaros a todos a que hagáis una editatón con Patricia. Le llena uno de satisfacción hacer una entrada para Wikipedia, que hasta yo, que soy una torpe tecnológica, lo he conseguido, así que os animo porque de verdad que da un subidón. Y necesitamos editores en castellano. Pero eso, ¿cómo nos pueden servir estos modelos? ¿Qué inmediatas, claro, ¿no? podéis yo, ver? yo te puedo dar mi opinión sobre esa cuestión, que creo que es bastante interesante. Hay muchas formas, ¿no?, de generar nuevos escenarios, como se ha dicho, usando unas u otras tecnologías, con modelos que sirven para hacer predicciones en función de los datos que tengas, que como ahora sabemos son múltiples y muy diversos, ¿no? Todo eso estamos ya en situación de responder, pero por ejemplo con el tema de los gemelos digitales, el que se considera de nivel 3, por así decir, que es nivel 3 porque es bidireccional, no solo recreas el mundo real, a partir de, o sea, no pasas de lo real a la virtual, sino que ya somos capaces de, una vez que tenemos virtualizada un bien, el que sea, un espacio, somos capaces de producir a partir de esa virtualización posibilidades de mejora o de generar, ayudar a la gestión en lo real. Esto ya se está produciendo. Eso es, en el ámbito de los gemelos digitales, en el patrimonio y en el paisaje, es ese nivel 3, se habla de los 3 niveles básicos de gemelos digitales, el inicial, que es un modelo digital básico, pero ya el nivel 2 es el que reconstruimos a partir de lo físico, lo virtual, y está semiautomatizado. Y en ese tercer nivel, que es la automatización total y la integración total, ese nos permite intervenir sobre lo físico, de la manera que tú quieras. ¿Qué pasa si hago una extensión? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, problemas de evacuación, de aguas, de catástrofes? Pues eso se puede perfectamente, esos escenarios se pueden generar ya en ese nivel de representación digital. O sea, cualquier cosa que podamos
tener aquí presente, podremos casi materializar y dar una respuesta. Yo creo que son herramientas ante nosotros muy poderosas y que están ayudando mucho. Yo no lo veo tanto como lo de la tecnología por la tecnología, sino ya herramientas que están ayudando mucho en la gestión, en la conservación, en el mantenimiento de todo este patrimonio que además todos nos incumbe en ello, ¿no? Es un poco la visión que tengo. Vamos, que es así, o sea, esto se utiliza ya, bueno, Tomás lo sabe bien. Claro, igual hemos hablado mucho del pasado porque es como la añoranza, ¿no? de lo que hubo, ¿no? Esto también nos acompaña como humanos, pero también yo hablaba ¿no? antes del paisaje soñado, el que no existió, ¿no? La posibilidad que la tecnología de crear nuevos paisajes. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto y me vuelvo al gaming, ¿no? Yo juego un juego que se llama Animal Crossing, es un juego que he jugado con mis sobrinos. Entonces, Animal Crossing consiste en que tienes una isla, te dan una isla, y tienes que conseguir que sea una isla que vayan habitantes y quieran vivir contigo, que normalmente son animalitos, pues son Animal Crossing, tú eres el único humano, ¿no? Entonces, claro, tienes capacidades para transformar el paisaje, ¿no? O sea, tú esa isla la vas transformando, pues mueves los ríos, construir montañas, puedes talar árboles, utilizar materia prima, etcétera, y poco a poco, con sonido, claro, pues es que ese sonido es imposible de... O sea, la realidad virtual, por ejemplo, que lo comentaba también Tomás, o sea, yo el tiempo que más he viajado, entre comillas, en mi vida, he visitado lugares diferentes, ha sido durante el confinamiento, con mis gafas de realidad virtual. Pero no es lo mismo ver la Quinta Avenida de Nueva York en realidad virtual sin ningún sonido que con los sonidos de ese lugar, ¿no? O sea, la inmersividad es en gran parte el sonido, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Entonces, en este videojuego igual, el videojuego de los sonidos, en este caso sintéticos, del lugar, pues hacen también, no podría ser la misma experiencia. Pero a lo que voy, esa posibilidad que dan los videojuegos y las herramientas tecnológicas de creación de nuevos paisajes, además colaborativos, ¿no? Es ahí, otros jugadores pueden intervenir en tu espacio e ir creando un paisaje nuevo, que obviamente estamos hablando de otro tipo de paisajes, pero que al final también tiene su parte, digamos, de vínculo, ¿no? Si tengo estas herramientas para transformar paisajes digitales y demás, y que tiene unas consecuencias en un videojuego, claro, todo esto me da una idea de cómo en el mundo físico la transformación del paisaje tiene unas consecuencias, para bien o para mal, ¿no? Y por eso siempre apoyo mucho el videojuego como otra herramienta tecnológica que permite comprender, empatizar y crear, ¿no? No, sin duda yo quería solo comentar, porque antes de que el tema de los videojuegos que nos ha comentado Francisco, creo que hoy había precisamente un debate, no sé si era en el Princesa Sofía, sobre, y hay muchas opiniones de que los videojuegos efectivamente son, para mucha gente es arte. Detrás de los videojuegos hay una recreación, hay un diseño, y es arte, o sea que ya... más allá de a veces la mala propaganda que tiene, claro, también puede ser pernicioso para la madre que está pegándose con su niño que no saca la cabeza de ahí, claro. Depende cómo todo se use, ¿no? Pero por otra parte, ahí en el mundo de los videojuegos se está permitiendo avanzar porque todas estas realidades de las que estamos hablando proceden en parte de este campo. Y de hecho, bueno, pues y todo lo que hablamos antes, o sea, el aspecto también negativo del videojuego, los sesgos, la ignorancia... Sí. La ignorancia que hay, o sea, una nueva brecha digital, ¿no? Hay también en el videojuego, vamos a dejar jugar a los niños y niñas, y luego con videojuegos y luego nos echamos las manos a la cabeza de ¿qué ha pasado aquí? Se han hecho adictos, no sé qué tal. Entonces, por siempre la tecnología, como decía, tiene primero un coste y unos riesgos, ¿no? O sea, sin duda. Sí, hay un laboratorio en Volos, en Grecia, con el que colaboramos, donde introducimos justamente los sonidos que derivan desde las investigaciones, ¿no? De las percepciones, de las vivencias, de cómo introducirlo desde esta perspectiva de los videojuegos, que sí que pueden ser una herramienta también de educación, ¿no? De educación ambiental, de acercamiento, porque realmente te meten directamente en un entorno. Aunque esto... el riesgo, ¿no? de inducir conductas porque hay detrás una
unas empresas, ¿no? que no tienen otro interés sino crear adictos, ¿no? Entonces eso sí que el campo del videojuego es muy resbaladizo y que seguramente no todas las modelizaciones después derivan del tema de los videojuegos. Y también esto de la tecnología, también a través de sensores, esas cosas. Hay toda una aparte, ¿no? de la tecnología audiovisual, hay también una tecnología de grabación, de reproducción de espacios sonoros, de espacios inmersivos, donde se puede reconstruir un ambiente solo desde un punto de vista sonoro que potencia nuestra sensibilidad, ¿no? y que es muy necesario, ¿no? Yo insisto, ¿no? sobre esta, reivindico, ¿no? el cuerpo como gran sensor que necesita ser potenciado y que puede a través también de la tecnología, ¿no? y ser una visión, dentro de esta visión de futuro, ¿no? de este conocimiento para el cuidado. Sí, yo iba a unirlo justamente con la idea del cuidado, de documentar para el cuidado. Es decir, por ejemplo, en Wikipedia, una de las cosas que me parece que son importantísimas es todos los bienes de interés cultural deberían estar presentes en Wikipedia. Entonces, porque al final lo que se visibiliza también se puede proteger de mejor manera. No quiere decir que el hecho de que esté visible, por ese hecho en sí mismo, se vaya a estar protegiendo, pero sí que es verdad que cuando no está presente algo es mucho más difícil ponerlo en valor. Entonces, a mí me parece que como herramienta colaborativa que es Wikipedia, el hecho de que la ciudadanía utilice este espacio para visibilizar todo aquel patrimonio que ahora mismo en el presente existe y es importante que se proteja, pues es una forma también de aportar eso también desde el conocimiento, la consciencia y el decir este espacio no puede ser o no debería ser alterado para poder proteger nuestro propio futuro. Es decir, que estos espacios, ya sean no solamente espacios naturales, sino también espacios de nuestra historia y el patrimonio a un nivel no solamente material, sino también inmaterial, el poder salvaguardar todo eso y que eso también sirva como herramienta educativa para el presente y para el futuro. Bueno, yo creo que estamos hablando mucho de inmersión, estamos inmersos en una charla interesante, pero no creo que sea interesante generar una realidad virtual entre nosotros y va a convenir salir, así que muchas gracias a todos por la asistencia y game over, ¿no? Game over. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Gracias.